Hola amigos de Educatronics, me imagino que con el video anterior te quedaste con las ganas de saber y ahora cómo hago el manejo de mi celda galvánica, porque hasta ahorita solamente conozco qué es lo que hace la celda y hemos visto la presencia de alguien que se sacrifica y de alguien que se forma. Pues el día de hoy vas a aprender cómo manejarla tú mismo y cómo saber reconocer quién es el que conviene que se sacrifique y quién es el que conviene que se forme. Así que el día de hoy vamos a entender los pasos para el reconocimiento adecuado de una celda galvánica. Acompáñame. Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar donde nos quedamos la clase anterior respecto a celdas galvánicas, pues habíamos entendido de que la celda galvánica era aquel proceso electroquímico donde las reacciones redox podían generar corriente eléctrica, ¿no? De tal manera que habían dos semiprocesos, tanto la oxidación como la reducción. Y habíamos estudiado a la pila de Daniels de tal manera que veíamos cómo el zinc se sacrificaba para permitir la formación del cobre, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy vamos a tocar los criterios para poder analizar a una celda galvánica, criterios que a veces por ahí uno no sabe reconocer, cómo ver si esta semicelda se oxida, esta semicelda se reduce, de dónde salen tantos valores que permiten justamente establecer el reconocimiento de la oxidación y la reducción en una celda galvánica, como en el caso de Daniels pudimos apreciar de que el zinc era el que se iba a oxidar y el cobre era el que se iba a reducir. Entonces todos esos detallitos lo vamos a ir viendo aquí antes de ver las aplicaciones del tema en cuestión, ¿de acuerdo? Lo primero, cuando vamos a analizar a una celda galvánica, lo primero que hay que recordar es que cada semicelda de reducción y oxidación tiene un potencial determinado. Esto es, debido al flujo de electrones hay una fuerza generada para dicho proceso. A esa fuerza impulsora nosotros lo conocemos como voltaje o potencial. Entonces esa fuerza impulsora o ese potencial es determinado a condiciones estándar. Esto es importante, debe ser determinado a condiciones estándar. Ahora, ¿qué entiendo yo por condiciones estándar? Tres aspectos: la presión del sistema debe ser de 1 atmósfera, la temperatura a la que se encuentra el sistema debe ser 25 grados Celsius y la concentración molar de las soluciones electrolíticas debe ser de 1 molar. Repito, para yo poder analizar, primero debo determinar las condiciones apropiadas a mis semiceldas. Esto es, hacer que el sistema se encuentre a 1 atmósfera de presión, que la temperatura se encuentre a 25 grados Celsius y que la concentración molar de los electrolitos sea de 1 molar. Establecido ello, la semicelda de reducción y la semicelda de oxidación va a determinar un potencial que se denomina potencial estándar y lo denotamos con epsilon, con esta bolita en la parte superior como si fuera el grado de temperatura, pero esto nos representa la condición estándar. Entonces esta simbología de epsilon con grado es lo que nos representa para nosotros el potencial estándar, y este potencial estándar se determina bajo estas condiciones. Eso es como número 1. Como número 2, profe, ¿y cómo obtengo los potenciales estándar? Entonces, una vez establecidas estas condiciones, vamos al laboratorio, porque los potenciales estándar se determinan de forma experimental. No es que simplemente la teoría te ha dado valores porque quiso dártelos, no. Simplemente todos esos datos se han obtenido haciendo experiencias en el laboratorio, pero se ha tomado una unidad patrón, se ha tomado una unidad referencial. A esa referencia hemos escogido a la sustancia hidrógeno. El hidrógeno es el patrón para poder luego determinar el potencial estándar de las demás especies. ¿Cómo? Se ha definido el hidrógeno gaseoso, cuando se ioniza, porque el hidrógeno en su estado natural es gas. Entonces, si yo lo someto a carga eléctrica, entonces este se va a ionizar. Él se sacrifica
formando iones. Recuerda lo que dijimos en la clase anterior, una especie se sacrifica para que la otra se forme. Al sacrificarse empieza a perder electrones y eso es lo que pasa con el hidrógeno. El hidrógeno gaseoso pierde 2 electrones para formar los iones idóneos en solución acuosa. ¿Qué es lo que concluimos acá? Que en el caso del hidrógeno se ha determinado por el proceso que vemos, al haber una pérdida de electrones, estamos hablando de una oxidación, se ha definido que el potencial estándar de oxidación del hidrógeno valga 0 voltios. Esto es, el hidrógeno tiene un impulso de 0 voltios, pero bajo el proceso de oxidación. Entonces, al haber definido al hidrógeno como potencial estándar 0 voltios bajo un régimen de oxidación, potencial estándar de oxidación, ¿qué conlleva ello? Punto 3. Ello conlleva a concluir que si el hidrógeno se oxida, los demás elementos que empiece a comparar con el hidrógeno, ¿qué tienen que hacer? Tienen que reducirse frente a él. Si no, no habría reacción redox. Si hay una oxidación, es lógico que haya una reducción. Entonces, frente a esta oxidación, los demás elementos deben reducirse. Eso es lo que se concluye. Entonces, por convención, por acuerdo, por hacerte la vida más sencilla, los potenciales estándar se analizan en reducción. Es por eso que siempre los datos lo vas a encontrar en base a la reducción. No es porque queramos simplemente los químicos fastidiarte la vida. No, qué cargoso, todo me lo dan en reducción. Eso es lo que no queremos para ti, cachimbo. Sino que simplemente, como puedes apreciar aquí, si el hidrógeno se está oxidando, entonces para poder formar la reacción redox, los demás elementos tienen que reducirse. Es por eso que al tener el detallado de cada elemento, recuerda que es de forma experimental, concluimos que los potenciales estándar van a terminar siendo de reducción y es por eso que vamos a analizar a cada elemento en reducción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como el análisis es en base al potencial de reducción, porque todos los tienes en potencial estándar de reducción, el detalle es, profe, pero yo ya no necesito a veces comparar con el hidrógeno. Es como en Daniels, he comparado a zinc con cobre. Para nada ahí ha estado el hidrógeno. Entonces, ¿qué hago si tengo elementos que ya no se vinculan netamente con el hidrógeno? Entonces, fíjate las recomendaciones acá. Como el análisis está haciendo en base a la reducción, o sea, en base al potencial estándar de reducción, 2 criterios tienes que tener en cuenta. Punto 1. A mayor potencial estándar de reducción, prevalece la reducción. ¿Eso qué significa? Que como por convención, cobre, zinc, oro, plata, estaño, plomo, cadmio, todos los elementos que tú quieras van a tener como dato el potencial estándar de reducción, entonces, ¿qué observo? Que aquel que tenga mayor potencial estándar de reducción, él prima como reducción, y aquel que tenga menor potencial simplemente hará el proceso opuesto, en este caso la oxidación. ¿De acuerdo? A mayor potencial de reducción prevalece la reducción. Y como te acabo de decir, el otro elemento, la otra especie, hará el proceso opuesto. Y si hablamos de proceso opuesto, ¿qué implicará, profesor? Que en vez de tener el potencial estándar de reducción en esa especie, voy a generar el potencial estándar de oxidación. ¿Cómo determino el potencial estándar de oxidación? Simplemente el negativo del potencial estándar de reducción. El opuesto, pues. Si el opuesto a una reducción es la oxidación, el opuesto en matemáticas sería su negativo. ¿De acuerdo? Entonces veamos aquí con un pequeño ejemplito para que puedas darte cuenta de lo que te digo. Como te repito, estos valores que tú ves aquí en pantalla son valores que se han obtenido previamente
analizando ¿con quién? Con el hidrógeno, donde el hidrógeno su potencial estándar de oxidación ha sido 0. Entonces, si yo lo he comparado en base a él, todos ellos deben estar en reducción. Y tú lo puedes apreciar aquí. Potencial estándar de plata más 1 a plata elemental, reducción, más 0,80 voltios. Potencial estándar del zinc, de zinc más 2 a zinc elemental, profe, también es reducción, menos 0,76 voltios. Entonces, ¿qué observo ahí? Que ambos están detallados como manda la convención. Ambos están detallados en reducción. Entonces, si ambos están detallados en reducción, ¿quién se va a sacrificar y quién se va a recoger? Entonces, punto 4, a mayor potencial estándar de reducción, prevalece como reducción. Entonces, entre plata y zinc, ¿cuál de los dos tienen mayor potencial estándar? Entonces, ¿yo qué observo ahí? Que en este caso, plata tiene mayor potencial frente al zinc. Por lo tanto, plata va a prevalecer como reducción y el zinc no le va a quedar otra que pasar ¿a qué? A oxidación. ¿Por qué? Porque tiene menor potencial. Entonces, si plata tiene mayor potencial y prevalece como reducción, entonces al zinc no le queda otra que oxidarse. Pero recuerda que la oxidación es el proceso opuesto. Entonces, si es el proceso opuesto, esto va a cambiar a lo siguiente. A la hora de hacerse el proceso opuesto, ya no lo vas a ver como de zinc más 2 a zinc elemental, sino potencial estándar de zinc elemental a catión divalente zinc. ¿Por qué? Porque bajo esa presentación estoy viendo que está realizando la oxidación, está perdiendo 2 electrones. Y como es el proceso opuesto, este valor también tiene que ser el opuesto, el negativo de su potencial de reducción. Por lo tanto, si como reducción era menos 0,76 voltios, como oxidación será más 0,76 voltios. Y de esa manera ya se encuentra como oxidación. Entonces, ese es lo curioso a la hora que tú vas a escoger quién manda, quién se sacrifica y quién se va a recoger. Entonces, si yo tengo los potenciales estándar en base a la reducción, pues la convención así lo dice, entonces, ¿qué digo? A mayor potencial de reducción, prevalece la reducción. Por lo tanto, el menor debe sacrificarse en todo. Se sacrifica en invertir el proceso, se sacrifica en oponer su potencial estándar y se sacrifica desde el punto de vista químico porque el zinc es el que se va a oxidar, a degradar, permitiendo que la plata se comience a reducir, se comience a recuperar. Entonces, de esa manera estamos analizando los potenciales estándar. Para terminar esta parte, la celda se hace en base a la oxidación a la reducción y como la conexión es en serie, tú debes recordar tus principios básicos de ley de Ohm, ¿de acuerdo? Cuando tú analizas ley de Ohm, tú sabes muy bien que en circuitos en serie, el voltaje resultante es la suma de los voltajes de cada resistor individual, ¿no? En este caso, las semiceldas están conectadas en serie. Entonces, si las semiceldas están conectadas en serie y cada una tiene su propio potencial, recuerda, potencial o voltaje o fuerza electromotriz, entonces debe cumplirse ley de Ohm. El potencial estándar de la celda debe ser la suma de los potenciales estándar de cada semicelda, tanto de la reducción como de la oxidación. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, ya sabemos que la plata se ha reducido y que el zinc se ha oxidado. Por lo tanto, si yo quiero determinar el potencial estándar de la celda, sería la reducción hecha por la plata más 0,80 voltios y la oxidación hecha por el zinc.
recuerda que acá estaba como reducción e hicimos el cambio a oxidación y será más 0,76 voltios. Entonces la suma de ello, que sería más 1,56 voltios, me determina el potencial estándar de la celda. O sea, la celda está generando una fuerza electromotriz, un voltaje, un potencial estándar de más 1,56 volts. Entonces, esos son los criterios para analizar una celda galvánica, pero ojo, en condiciones estándar. Condiciones estándar, ya sabes muy bien, presión 1 atmósfera, temperatura 25 Celsius, concentración molar 1 molar del electrolito. Entonces, solamente tomar en cuenta que los potenciales se han determinado en base al hidrógeno y como el hidrógeno se ha oxidado, los demás se reducen, de tal manera que si yo comparo entre ellos, el mayor prevalece como reducción y los menores se invierten para obtener su oxidación y oponer a su potencial original, esto es, cambiarle de signo, como decimos matemáticamente. Y luego recordar que la celda es la unión de la semicelda de reducción con la semicelda de oxidación. Entonces los potenciales deben sumarse. Entonces, muchachos, a continuación algunas aplicaciones tomando en cuenta, como te digo, las condiciones estándar. Bien, muchachos, vamos entonces a ver las aplicaciones con respecto a la celda galvánica luego de las observaciones y las consideraciones que hemos tenido para el análisis de este. ¿De acuerdo? Una primera aplicación podría ser la que vemos aquí. Dice, una celda galvánica utiliza la siguiente reacción. Como podemos ver, vemos la presencia del talio más 3 como ion en solución acuosa que reacciona con el cromo más 2 en solución acuosa para generar catión monovalente del talio con el catión trivalente del cromo también en solución acuosa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se sabe de esta reacción que ves ahí es que el potencial estándar de toda la celda, todo el proceso, es más 1,19 voltios. Recuerda, ya sabes cómo se halla el potencial estándar de toda la celda. Entonces, lo que nos pregunta el ejercicio es, ¿cuál es el potencial estándar de la siguiente semicelda? Y fíjate qué semicelda te están pidiendo analizar. De talio positivo a talio trivalente, de talio monovalente a talio trivalente, obviamente con la pérdida de 3 electrones, pero quiero que observes qué proceso es, porque en la ecuación principal tú lo que tienes es de talio trivalente a talio positivo. Y acá te piden el proceso inverso, el proceso opuesto, tal como hemos visto en la parte anterior. Entonces ya sabes por ahí qué hacer para pasarlo a su proceso opuesto. Nos dan como referencia la semicelda de cromo más 3 a cromo más 2, hay un potencial estándar de menos 0,41 voltios. Y si tú observas por acá, de cromo más 3 a cromo más 2, el dato es la reducción del cromo. Como te he dicho siempre, los datos por convención se dan en base a la reducción. Entonces veamos qué es lo que vamos a apreciar en esta reacción. Como puedes ver, la reacción original, nosotros lo que hemos observado es dos procesos, de talio trivalente a talio monovalente. Si tú te das cuenta, de talio trivalente a talio monovalente, inclusive puedes colocarle como más 1, ha habido ¿qué cosa? Una ganancia de 2 electrones. Entonces, como ha habido una ganancia de 2 electrones, el talio se está reduciendo. Entonces, para él voy a tener un potencial estándar de reducción, que no sé cuánto es, pero es su potencial estándar de reducción, porque estoy observando que el talio se reduce. Mientras que el cromo, cuando va de cromo más 2 a cromo más 3, ha perdido un electrón. Y si ha perdido un electrón, me da a entender que el cromo se está oxidando. Por lo tanto, cromo, tú te me oxidas. ¿Y el detalle cuál es? Maestro, a mí me han dado el cromo en reducción, yo lo tengo aquí en oxidación. Entonces, ¿qué te he dicho? Si tú una reducción la quieres convertir a oxidación, ¿qué haces con su potencial estándar? Buscas su opuesto.
Esto es, le cambio de signo. Si como reducción es menos 0,41 voltios, como oxidación será más 0,41 voltios. Y ya está listo, ya lo tengo como oxidación y ya sé que el talio está como reducción. Que recuerdo que como es una conexión en serie, la suma de los voltajes me da el voltaje total. La suma de potenciales me da el potencial estándar de la celda. Entonces, ¿qué diré por aquí? El potencial estándar de la celda será el potencial estándar de reducción del talio, que no lo conozco, más el potencial estándar de oxidación del cromo, que como lo hemos invertido, viene a ser más 0,41 voltios. Y por dato del ejercicio, ese potencial estándar de celda es de ¿cuánto? De más 1,19 voltios. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, simplemente él pasaría a restar y tendríamos el potencial estándar de reducción para el talio. ¿Cuánto nos saldría esto? Nos saldría más 0,78 voltios. Y ya tengo el potencial estándar de reducción perteneciente al talio. Recuerda, reducción para el talio. Esto es, de talio trivalente a talio monovalente. ¿Qué nos pedían a nosotros? De talio monovalente a talio trivalente. Esto es, el proceso opuesto. Por lo tanto, si yo he encontrado el potencial de reducción para el talio, a mí lo que me piden es cuando lo pase a potencial de oxidación. Entonces, si tengo el proceso opuesto, el potencial tiene que ser su opuesto. En otras palabras, su negativo. Por lo tanto, respuesta para este ejercicio, menos 0,78 voltios. Y de esa manera puedes ver la aplicación de la teoría. Primero, los datos están en reducción. Si hay que pasarlo a oxidación, lo pasamos. Simplemente busco su opuesto. 2, que el potencial estándar de la celda se halla sumando la reducción y la oxidación. 3, que si por ahí yo veo en un proceso original cierta semicelda para un elemento, ya sea reducción u oxidación, si a mí me piden lo opuesto, simplemente lo invierto. Y al invertir el proceso, simplemente logro el opuesto del potencial original. No es difícil, es recontra sencillo. Solamente, como te das cuenta, tienes que ser ordenado y detallar si estás en reducción o estás en oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una aplicación de lo que implica el manejo de una celda galvánica. Vamos con una segunda aplicación. Bien, muchachos, vamos con la segunda aplicación, tal como te dije, pero esta es una aplicación más que todo teórica para poder entender el comportamiento de los elementos, pero como parte de una celda galvánica. Entonces, empezamos a ver acá nuestras proposiciones. Dice, de las siguientes proposiciones, te doy 3 proposiciones al respecto. Quiero que me digas cuál es la incorrecta. Entonces, para ello, damos una leída rápida a estas proposiciones, tomando como referencia los potenciales estándar. Dice, ¿no? Proposición 1, una lámina de plata, si se sumerge en una solución de sulfato de cobre, la lámina de plata se oxida, es lo que te preguntan. Una tira de magnesio es capaz de reducir al ion plata, es lo que te preguntan. Y la tercera es, si tú formas una pila con los electrodes de cobre y magnesio, la pregunta es si el potencial va a ser de más 2,02 voltios. Entonces, para ello vamos a analizar los potenciales, y como puedes darte cuenta, todos están en reducción, porque ha habido una ganancia de electrones, tal como dice la convención. Lo establecemos en reducción y de ahí hacemos el análisis en base a las propiedades que ya te brindé en un punto aparte. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la primera proposición y vamos a ver qué nos sale. En la primera proposición dice, la lámina de plata la vas a sumergir en una solución de sulfato de cobre. Entonces, el detalle ahí, ¿cuál es? La presencia de la plata frente al cobre. Plata frente al cobre, ¿cómo se comportan en cuanto a sus potenciales estándar? Entonces, si nosotros comparamos plata con cobre, podemos ver que el potencial de plata, que es más 0,80 voltios, frente al cobre, que es más 0,34 voltios, la plata resulta ser mayor que el cobre. Esto es, al comparar los potenciales estándar de plata y de cobre, vemos que el potencial estándar
estándar de la plata es mayor que el potencial estándar del cobre. Si eso es verdad, ¿qué recuerdas? Que a mayor potencial estándar de reducción, prevalece como reducción. Con eso, ¿qué concluyo? Que como la plata tiene mayor potencial estándar, entonces la plata se reduce y el cobre no le queda otra que oxidarse. La plata se reduce y el cobre se oxida. ¿Por qué? Porque a mayor potencial estándar de reducción, prevalece como reducción. Entonces, si eso es verdad, profe, la lámina de plata no se va a oxidar cuando entre en la solución de sulfato de cobre. ¿Por qué? Porque hemos determinado que la plata se debe reducir y el que se debe oxidar es el cobre. Por lo tanto, la primera alternativa sería falsa. Es falso. Debido a que ya hemos determinado que la plata se reduce y el cobre se oxida. Acá nos planteaban que la plata en la solución se va a oxidar. Falso. Segunda proposición. Hablan de una tira de magnesio frente al ion plata. Entonces vamos a comparar los potenciales estándar del magnesio frente al de plata. Entonces, si nosotros analizamos los datos, vemos que el potencial estándar de la plata, del magnesio, es menor frente a la plata. Fíjate, potencial estándar del magnesio menos 2,36 voltios y potencial estándar de la plata más 0,80 voltios. Entonces, ¿qué es lo que observo? Que el magnesio tiene un menor potencial estándar de reducción frente a la plata. Si eso es verdad, de que el potencial estándar del magnesio es menor que el de la plata, entonces el magnesio, ¿qué es lo que va a hacer? Fácil. Como este potencial es mayor, ¿qué hemos dicho? A mayor potencial prevalece como reducción. Por lo tanto, la plata se va a reducir y el magnesio no le quedará otra que oxidarse. Entonces, el magnesio se oxida y la plata se reduce. A mayor potencial estándar de reducción, positivo o negativo, él es mayor, entonces él se reduce y el magnesio no le queda otra que oxidarse. Entonces, el magnesio reduce a la plata. A ver, plata se va a reducir, ok, pero ¿por culpa de quién se reduce? Por culpa del magnesio que se está oxidando. Entonces, sí, magnesio, tú eres el que ocasionas la reducción del ion plata. ¿Por qué? Porque recuerda lo que vimos en el video anterior, que frente a una reducción, lo que se busca es recoger a la sustancia elemental. Por lo tanto, el ion plata va a convertirse en plata elemental. Pero eso es posible porque el magnesio lo ayuda a reducir, a raíz de que el magnesio se está oxidando. Por lo tanto, la tira de magnesio reduce al ion plata. Eso resulta ser verdadero. El ion magnesio o el magnesio se encarga de reducir a la plata. ¿Y por qué el magnesio reduce a la plata? Porque el magnesio se está oxidando. Por lo tanto, verdadero. Y tercera proposición, piden comparar a los electrodos de cobre y magnesio. Cobre con magnesio, lo traemos por aquí, tenemos sus potenciales estándar y ¿qué puedo apreciar? A mayor potencial estándar de reducción, prevalece como reducción. Entonces, maestro, él queda como reducción, tal como lo vimos en un ejemplito hace ratito, él queda como reducción y el magnesio, por tener menor potencial, pasa a ser oxidación. Pero ¿qué hemos dicho, cachimbo? Que cuando el mayor queda como reducción y el menor pasa a ser oxidación, ¿qué hay que hacerle al menor? Hay que invertirle su proceso. Entonces, al invertir su proceso, ahora ¿cómo será? Será de magnesio a magnesio más 2 y ya no será potencial estándar de reducción, sino será potencial estándar de oxidación. Y será su opuesto. Si era menos 2,36 voltios,
ahora será más 2,36 voltios. Y con ello, cachimbo, tengo el potencial estándar de oxidación del magnesio, tengo el potencial estándar de reducción del cobre, me piden el potencial estándar de la celda. ¿Cómo lo hallábamos? Sumando tanto la reducción, que es más 0,34, y a eso le agrego la oxidación, que es más 2,36 voltios. De tal manera que la suma me estará dando el potencial estándar de la celda. ¿Y esto cuánto nos da? Esto nos da simplemente más 2,70 voltios. Más 2,70 voltios. Tal que 0,34 con 2,36 me da 2,70, y eso debido a ¿qué? A que él, como era el menor, se invierte y pasa a ser positivo. ¿Cuánto nos decía acá? Que ese potencial, ese voltaje es de más 2,02, con lo cual concluimos que la tercera proposición es falso. Entonces, a nosotros nos pedían determinar qué proposiciones son incorrectas. En este caso, la primera es incorrecta y la tercera también es incorrecta. Como puedes ver, el análisis de los potenciales estándar siempre bajo la referencia de la reducción, y ya de ahí que lo tienes por convención en reducción, ya tú puedes ver quién es mayor, quién es menor, para aplicar el principio de que a mayor potencial estándar de reducción prevalece como reducción, y la otra sustancia se va a oxidar, de tal manera que si se va a oxidar, el proceso se invierte y se logra su opuesto. ¿De acuerdo? Y esa es la forma para poder analizar teóricamente el comportamiento de una celda galvánica. Bien, muchachos, cerremos el día de hoy analizando las celdas galvánicas, haciéndote un adicional del comportamiento de las celdas, pero en condiciones no estándar. Recuerda que te dije hace rato que el análisis de la celda galvánica, todo lo que eran los potenciales estándar experimentales, los sacábamos justamente en condiciones estándar. Presión, una atmósfera, temperatura 25 grados Celsius y concentración molar 1 molar. Entonces, la interrogante es, ¿y qué pasa si cambia la presión? ¿Qué pasa si cambia la concentración? ¿O qué pasa si cambia la temperatura? ¿Qué pasa si cambia uno de ellos o cambian de repente los tres? Entonces ya estaría rompiendo el esquema de las condiciones estándar y pasaría a estas condiciones no estándar. Entonces es ahí donde vamos a plantear el principio de la ecuación de Nernst. Tal vez por ahí algunos de ustedes hace mucho tiempo por ahí nunca han visto el tema de Nernst, pero si de repente le preguntas a algunos compañeros de ciclos anteriores, te van a dar fe de esa ecuación que analiza el comportamiento de la celda en condiciones no estándar. Y como tú, cachimbo, futuro cachimbo Uni, futuro cachimbo San Marcos, tienes que estar preparado para toda situación y no vaya a ser que en algún momento te expongan a ese tipo de condiciones. Entonces, Nernst plantea que el potencial de la celda, el potencial real de la celda en condiciones ajenas al estándar, va a ser igual al potencial estándar de la celda menos 2,309 multiplicado por la constante universal de los gases multiplicado por la temperatura del sistema entre el producto del número de electrones transferidos por la constante de Faraday, y todo ese factor multiplicado por el logaritmo del cociente de reacción. Eso viene a ser la ecuación de Nernst. Profe, ¿cómo ahí yo aprecio el criterio de las condiciones no estándar? Uno, hablamos de la temperatura, era 25 Celsius. ¿Qué pasa si la temperatura cambia? Influye en Nernst. Dos, hemos hablado de la presión, R, la constante universal, afecta la presión. Y tres, el cociente de reacción tiene que ver con la concentración molar o presiones de los productos respecto a la concentración molar y o presión de los reactantes. Esto de repente te recuerda a la constante de equilibrio, solo que aquí no hablamos de equilibrio porque el proceso todavía no se encuentra en el equilibrio. Para que haya un potencial, para que haya una fuerza impulsora, el sistema todavía
no debe llegar a ser estable. Por eso que a esto que parece la constante de equilibrio no es otra cosa que el cociente de reacción. Y acá podemos ver que se toma en cuenta las concentraciones y se toma en cuenta las presiones, valores ajenos a las condiciones estándar, por eso que se le asume como no estándar. La constante de Faraday F, que sabemos que un Faraday equivale a 96.500 coulombs, y la constante universal de los gases, que en el sistema internacional es 8,314 Joule por mol Kelvin. El número de electrones transferidos, eso depende de cuando analizamos la oxidación y la reducción. En el caso estándar no nos interesa cuántos electrones se han transferido, tanto en la reducción como en la oxidación. Sin embargo, en la no estándar sí influye, porque hay que considerarlo en la fórmula de Nernst. Entonces, el potencial de la celda viene a ser igual al potencial estándar de la celda menos 2,309 por RT sobre el número de electrones transferidos por la constante de Faraday y todo ese factor multiplicado por el logaritmo del cociente de reacción. Ahora, si a esta ecuación la llevamos a 25 Celsius, que es por lo general donde siempre tú trabajas, a 25 Celsius, haciendo el reemplazo de la temperatura en Kelvin, haciendo el reemplazo de la constante de Faraday y haciendo el reemplazo de la constante R, nos quedaría el Nernst más pequeñito, que el potencial de la celda es igual al potencial estándar de la celda menos 0,059 sobre el número de electrones transferidos y multiplicado por el logaritmo del cociente de reacción. Entonces, este es el Nernst que más se trabaja porque está a 25 Celsius, pero este es el Nernst formal, donde tú ves el efecto de la temperatura y en el cociente de reacción el efecto de la concentración o de la presión del sistema. Entonces, para entender la aplicación del Nernst, un ejemplito con respecto a ello. Puedes ver que te doy una celda donde ya sabemos por nuestro video anterior que en un esquema de celda el lado izquierdo representa la oxidación, el lado derecho la reducción, todo conectado por el puente salino. ¿Qué es lo que observo en esta celda? Concentraciones molares diferentes a 1 molar. Como las concentraciones molares son diferentes a 1 molar, entramos en el caso de condiciones no estándar. Por lo tanto, hay que aplicar Nernst. Entonces, tenemos la celda, nos dan, como es típico, la convención, los potenciales estándar de reducción y nos piden que consideremos la temperatura de 25 grados Celsius. ¿Para qué? Para no usar el Nernst completo, sino el Nernst abreviado, que está a 25 Celsius. Entonces, comenzamos el análisis para determinar el potencial de la celda. Lo primero, recuerda que en el potencial de la celda influye el número de electrones transferidos. Hay que hallar la cantidad de electrones transferidos. Analicemos la semicelda de la izquierda, de manganeso a manganeso más 2, te darás cuenta que ha habido una pérdida de 2 electrones y todos sabemos que cuando hay pérdida de electrones hablamos de una oxidación, tal como aparece en la celda. Entonces, potencial estándar de oxidación. Profe, usted me dijo que como ellos están analizándose en reducciones, si yo quiero pasarlo a oxidación, ¿qué hago? Invierto la reacción y a la vez hago el opuesto de su potencial. Si el manganeso como reducción vale menos 1,05 voltios, entonces como oxidación será su positivo, más 1,05 voltios. Y ya lo tengo como potencial estándar de oxidación. Entonces, evaluado el manganeso, ahora vamos a evaluar al cadmio, que apreciamos en la otra semicelda, que el cadmio va a pasar de cadmio más 2 a cadmio elemental, en el cual habría una ganancia de 2 electrones, con lo cual, mediante la ganancia, confirmamos que se trata de una reducción. Recuerda que en el esquema de celda, izquierda oxidación, derecha reducción. Por lo tanto, acá tenemos el potencial estándar de reducción, el cual se mantiene, pues recuerda que los potenciales estándar por
convención, lo analizamos por reducción y sería menos 0,40 voltios. Entonces, recuerda que la suma de ambos te da el potencial estándar de la celda, pero en este caso, como las concentraciones están cambiando, tú necesitas determinar también la ecuación neta de pila. Esto es, hay que sumar las semireacciones. ¿Por qué? Porque recuerda que acá va a haber un cociente. Este cociente es como la constante de equilibrio. Productos arriba, reactantes abajo. Hay que ver cómo queda el producto, cómo queda el reactante. Entonces, veamos aquí. Sumamos las semireacciones y tendría que manganeso más cadmio más 2 se transforman o reaccionan para originar manganeso más 2 y cadmio elemental. Con esto yo puedo apreciar de que el manganeso se sacrifica para que el cadmio se recoja, se obtenga. ¿Y qué es lo que recuerdo? Que la suma de ambos potenciales me estará dando el potencial estándar de la celda. Un potencial estándar que se haya sumando la oxidación con la reducción. Y esto estaríamos hablando de más 0,65 voltios. Entonces, de esta manera, yo tengo el potencial estándar de la celda, que sería mi respuesta si es que fueran condiciones estándar. Pero recuerda lo que hemos presentado aquí, que el ion manganeso más 2 tiene una concentración molar menor a 1 molar. Lo mismo con cadmio más 2. Por lo tanto, ya salimos de las condiciones estándar. Y eso hay que registrarlo aquí. Cadmio más 2, concentración molar, pasándolo a potencias de 10 a la menos 1 molar. Y si yo analizo el manganeso más 2, 10 a la menos 4 molar. ¿Por qué razón, profesor, en base a 10? Porque recuerda que vas a tomar el logaritmo en base 10. Y ahí está tu producto y ahí está tu reactante. Por lo tanto, invocamos a NERS, pero el NERS a 25 Celsius. Entonces, ¿qué tendríamos? Sígueme por acá. Que el potencial de la celda será el estándar, que ya lo tenemos por aquí, más 0,65 y a eso menos 0,059 dividido entre la cantidad de electrones transferidos. Y esa cantidad de electrones transferidos la tenemos aquí. Él pierde 2 porque él gana 2. Por lo tanto, se han transferido 2 electrones. Todo esto sobre 2 y multiplicado por el logaritmo del cociente de reacción, que será la relación de los productos respecto a los reactantes. Producto 10 a la menos 4 molar, y tú sabes que cada vez que armas un cociente es elevado a su coeficiente. En este caso su coeficiente es 1. Dividido entre el reactante, que sería 10 a la menos 1 molar, también elevado a su coeficiente. Y solamente que nos queda terminar por operar esta relación. Entonces, por aquí el potencial de la celda nos estaría saliendo. Bueno, la operación por ahí ya tú la puedes visualizar, ¿no? Esto de aquí te va a generar 10 a la menos 3. Por la propiedad del sombrerito, el menos 3 va a bajar y se va a convertir en 3. Si gustas, mira por acá cómo estaría quedando nuestra observación. 0,65 menos 0,059, todo dividido entre 2 y multiplicado por el logaritmo de 10 a la menos 3. Y ahí está, pues justamente la propiedad del sombrerito. Este menos 3 simplemente, ¿qué hace? Va a pasar a multiplicar a toda la expresión, y recuerda que el logaritmo de 10 vale 1. Y si logaritmo de 10 vale 1 y este menos por menos va a pasar a multiplicar, terminamos de operar y el potencial de la celda, ojo, de la celda ya, no a condiciones estándar, porque ya acuérdate que las concentraciones han cambiado, sería de más 0,7385 voltios. Quiere decir que este potencial es diferente a lo que ocurriría si es que estoy trabajando con condiciones estándar. Repito, a condiciones estándar la celda genera un potencial que es conocido como el potencial estándar de la celda. Pero cuando uno de esos parámetros de las condiciones estándar cambia,
sea presión, temperatura o concentración molar, tenemos que recurrir al principio de Nernst. En este caso, la temperatura se ha mantenido 25 Celsius, condiciones estándar, pero las concentraciones han cambiado. Entonces, hemos roto el parámetro de lo estándar. Por eso hemos recurrido a la ecuación de Nernst. Entonces, como puedes darte cuenta, la ecuación de Nernst asocia los potenciales estándar originales, pero bajo el principio de los electrones transferidos y bajo el principio de las concentraciones molares, y enfocando la idea del cociente de reacción, que no es la constante de equilibrio, pero tiene un parecido: concentraciones o presiones de los productos respecto a concentraciones o productos de los reactantes. Es por eso que acá sí importa ver la ecuación neta de pila. Entonces, con ello ya sabemos cómo calcular el potencial de una celda saliendo del campo estándar. Bien, chicos, con esto terminamos todo lo relacionado a electroquímica. Ya hemos conocido el manejo de electrólisis, hemos reconocido los personajes en una electrólisis, hemos hablado de las celdas galvánicas y del principio de poder generar corriente eléctrica con ello. Hemos aprendido el comportamiento en base a Nernst y en base, obviamente, a las condiciones estándar, que es lo que generalmente viene en admisión. Entonces, si te ha gustado esta parte del mundo de la electroquímica, no te olvides de darle like a nuestra página web de Educatronics, síguenos aquí en el Facebook, síguenos aquí en YouTube, y conmigo será hasta un próximo video donde seguiremos viendo el apasionante y curioso mundo de la química. Nos vemos.